y buscamos Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Ok, ya salieron, ¿verdad? ¿Salieron nuestros niños preciosos ya? Ok. Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 4. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Pueden estar sentados. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Su fin, rescatarnos y llevarnos en victoria de día en día y hasta el final de este sistema y comienzo de la vida abundante y perdurable. En el camino hay desiertos, hay obstáculos, hay batallas, hay victorias, hay sinsabores, hay peligros, hay tristezas, hay alegrías, hay enfermedades, hay necesidades, también hay logros, hay victorias, hay avances, hay crecimiento, hay conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor, dice la palabra, es el autor. Él creó la fe para salvación. Pero también dice, y el consumador. ¿Qué es consumador? Es el que completará la fe. Es el que llevará a cabo la fe en victoria. ¿Para quién es la fe y la victoria? ¿Para Cristo o para su pueblo? Entendiendo que ya Cristo venció, ahora a Él le compete y le ha placido llamarnos para sacarnos de la derrota y llevarnos hacia la victoria a nosotros. Pero en ese camino, en ese trayecto, no solamente desde el día que nacemos, sino desde el día que Cristo nos toma de la mano porque decidimos aceptar ese amor, ese perdón, esa redención y creer en Él. Desde ese día hasta la victoria plena, que será cuando dejemos este sistema corrupto y Él nos protege en su presencia para desmontar todo este sistema corrupto en lo que llama la palabra la gran tribulación, destruir todas las gentes de maldad. Y luego de haberlas destruido, entonces renovar la tierra, restaurar la tierra, hacer un cielo y una tierra nueva. Y traernos con Él a reinar y a establecer su reino para siempre en esta tierra, comenzando con 1000 años. Y luego de esos 1000 años, el gran juicio final, para entonces ver descender del cielo la nueva Jerusalén, que será el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, la presencia de Dios con nosotros. Pero ahora lo voy a decir así para que me entiendas, parece tan sencillo, pero esto es tan grande. Ahora, Mega Emanuel con nosotros. Porque ahora no es solamente su Espíritu Santo con nosotros, Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora será Dios mismo con nosotros en esa nueva tierra. Características fenomenales el Señor dejó en su palabra anunciadas, profetizadas, como por ejemplo, no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la luz de Dios será nuestra lumbrera.
Se acabará el llanto, se acabará, acuérdense que me pongo nervioso. Los nervios te cambian las palabras y de llanto se convierten en llanto. Se acabará el llanto, el gemir y la tristeza. Dice que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá tristeza, ya no habrá más lloro. Ahora habrá gozo, alegría y danza en la presencia de aquel que todo lo puede. No existirá corrupción, nuestros cuerpos estarán redimidos y transformados por cuerpos no corruptibles. No corruptibles significa cuerpos que no se envejecen. No van a aparecer más mis dolores de columna. Yo no sé qué te duele a ti. A mí me duele a veces la columna. ¿Qué te duele a ti? La rodilla, ok. No va a aparecer más esos dolores. Nos van a aparecer más estas patas de gallo, mira. Las arrugas no van a aparecer más. Es verdad, nos podemos reír y gozarnos con esto, pero es verdad, lo dice la Biblia. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos corruptibles que hoy conocemos serán cambiados por cuerpos incorruptibles. No solamente no se envejecen, son cuerpos que no desean pecar como este. Con este cuerpo tenemos que estar luchando día a día, orando, ayunando, sometiéndonos a Dios para no fallar. Pero con ese cuerpo no vamos a desear pecar, porque es un cuerpo celestial maravilloso. ¿Qué más decir de lo incorruptible que recibiremos? No morirá. Ese cuerpo no morirá, será para siempre. Pero ¿quiénes son los que van a estar dentro de ese cuerpo? Somos tú y soy yo. Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz que se arrepintió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablándole a la persona que se estaba arrepintiendo en ese momento de toda una vida de delitos. Y en los siguientes minutos el cuerpo inerte de aquel ladrón quedó allí muerto. Pero la persona no quedó allí. La persona no va a la tumba, al cementerio. La persona que cree en Cristo se va con Cristo en victoria para siempre y permanece viva para siempre. Dale a Él la gloria. Señor, tuya es la gloria. Bendito sea tu nombre. Nos esperan realmente cosas maravillosas. ¿Por qué será que el Espíritu Santo siempre me ministra y me recuerda y me impulsa a que les hable de estas cosas? ¿Por qué creen ustedes que será? Ahora, en el desarrollo de los puntos de la enseñanza, vamos a leer uno de los pasajes que lo dice. Pero lo dice mucho la Escritura desde los tiempos de Moisés. Abraham, por ejemplo, fue un hombre que administró tierras. De no tener nada, Dios le entregó tierras, fincas, animales, y él los gerenció y los administró. Dios multiplicó sus animales, los animales de Abraham, quiero decir, en su mano, bajo su gerencia y administración. Pero la Biblia reseña que Abraham nunca se apegó a lo terrenal, aunque él defendía eso, aunque él invertía su esfuerzo y tiempo en eso. Cuando a Abraham se le probaba acerca de las cosas terrenales, Dios lo encontraba dispuesto a entregar. Y la Biblia dice el por qué. Dice porque él tenía su mirada puesta en otra patria, en otra tierra, en una celestial. Esto no quería decir que Abraham iba a vivir para siempre en el cielo, sino que va a venir del cielo una patria a la tierra. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva y ese tabernáculo va a venir del cielo. Pero cuando a Abraham se le probó incluso acerca de su hijo, aunque con dolor, lo entregó, porque su mirada estaba puesta. Ya cuando habla de Moisés dice lo mismo. Prefirió el vituperio con sus hermanos hebreos y su pueblo antes que vivir bajo los lujos en la casa de Faraón, porque tenía su mirada puesta, dice la Biblia, en el galardón. ¿Cuántos van conmigo?
A los cristianos, Dios a través de las cartas nos dice: no pongáis la mira en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra que hoy veis son temporales. Poned la mira en las cosas de arriba, porque las cosas que te está prometiendo el de arriba son eternas. Entonces la respuesta es: ¿por qué el Espíritu Santo nos quiere hablar tanto de esto? Porque Él quiere que tú y yo pongamos la mira en las cosas de arriba. Punto número 1, conservándonos en el amor de Dios. Pero el título es como dice allí: el valor de permanecer. No se trata, la gloria de un cristiano y la victoria de un cristiano no se trata de un día haber creído. La gloria y la victoria de un cristiano se trata de haber permanecido. Porque hay cristianos que comienzan la carrera, pero en el camino la abandonan. Y abandonando la carrera, abandonan la victoria. Es lo que la palabra de Dios enseña. Así que el secreto mayoritario después de haber creído es permanecer. Por eso el Señor invierte tanta enseñanza y tiempo en su palabra para hablarle al pueblo, para que el pueblo permanezca. Y el primer punto es conservándonos en el amor de Dios. Y vamos un momento al libro o carta de Judas. Vamos a leer toda la carta completa, todos los capítulos completos de la carta de Judas. ¿Están dispuestos? No importa la hora que nos vayamos. Tiene un solo capítulo. ¿Cuántos están leyendo la Escritura? A ver. ¿Cuántos están conociendo lo que hay en la Biblia? Cuidado, eso fue una conchita de mango. Pero no para señalarlos, para inquietarlos a que escudriñemos. Tengamos que predicar, no tengamos que predicar. Jesucristo dijo, Juan capítulo 5 y verso 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Anoche cuando Dios usaba a mi esposa para hablarnos, el Espíritu Santo me enseñaba más. Y ella decía, ¿qué pide Dios de nosotros y cómo saber lo que Dios espera de nosotros? Conociéndolo. ¿Y cómo conocemos a Dios? En la oración, sí. Pero el Espíritu Santo me decía especialmente cómo le transmito yo a ustedes, cómo les hablo yo a ustedes. Y mi esposa lo hizo igual, levantó la Biblia en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios habla. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo le conozco? Oyéndole hablar. Muchos dicen, quiero que Dios me hable. ¿Dónde habrá un profeta ungido? ¿Dónde habrá un siervo ungido, ultra mega famoso, para que Dios lo use y me hable? Y lo empezamos a buscar por las redes, o lo empiezan a buscar por las redes. Hace tiempo yo comprendí esto. Y yo te voy a decir quién es el profeta ungido y quién es el mega famoso ungido. Se llama Jesucristo. Y está en la intimidad de tu hogar y de tu corazón. Está allí. Y está en su palabra, la Biblia. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Allí yo te hablo y allí me vas a conocer. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia con un corazón dispuesto y la vas a escuchar. ¿Quieres tener profecía? Lee la Biblia y está la profecía dada hasta el fin de los tiempos y el comienzo de la eternidad. No hay otra profecía, ahí está, en la palabra de Dios. Esa es la profecía que anunciamos sus siervos fieles, los que tenemos temor de Dios y queremos anunciar lo que Él dice, no lo que nosotros decimos o lo que la gente quiere escuchar. Lo que está en la Biblia. Conservándonos en el amor de Dios. Prestemos atención a esta carta.
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿A quién le escribe? A los guardados en Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Común salvación. Tenemos la misma salvación en común. Amén. La compartimos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, escuchen esto, iglesia, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hago una breve pausa para recordar que el Evangelio es la bendición más grande que hemos recibido en la tierra. Por el Evangelio hemos regresado a conocer nuestra identidad. Sin el Evangelio no supiéramos nunca que veníamos de un Dios eterno, que nos hizo eternos para con Él. Sin el Evangelio no hubiésemos sabido que Él estaba dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a salvarnos, a darnos una vida nueva. Pero el Evangelio no todo es color de rosa. Hay personas que apostastan de la fe y vuelven atrás por las luchas que enfrentan. Y lo dice la Biblia que iba a ocurrir así. Siempre ha ocurrido eso, y escrito está en la Biblia, por ejemplo, para que no cometamos el mismo error. Pero allí está diciendo que aquellos que Dios los vio gimiendo en Egipto bajo una opresión, tuvo misericordia de ellos y decidió rescatarlos, comenzando con aquel día de la Pascua, aquella noche en Egipto, noche tenebrosa para los egipcios, noche gloriosa para los hijos de Dios. Sacrificaron el cordero, mancharon con su sangre la puerta de las familias, de las casas. El espíritu de muerte entró y mató a los que no tenían la sangre del cordero. Pero en los hogares donde estaba la sangre del cordero, el espíritu de muerte no entraba. De esta manera Dios los rescata y los saca con el anhelo de cambiarles opresión, miseria y pobreza, esclavitud, por tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, tierra de bendición, tierra donde Dios mismo dice no comerán el pan con escasez. Pero llevándolos después de ese rescate con mano poderosa a través de muchos milagros por el camino del desierto hacia aquella bendición, recuerdo esto, resalto esto, por el camino del desierto. En el camino del desierto Dios había determinado que su pueblo le sirviera. Los que conocemos la Escritura y la estudiamos, Él dice: en el camino del desierto me adoraréis y me serviréis. ¿Y qué representa el desierto? El desierto representa batallas. El desierto representa necesidades, escasez. El desierto representa peligros, serpientes escondidas en la arena del color de la arena, venenosas tan letales que muerden y muere la gente. Alacranes, escorpiones, dice el Señor, escondidos estaban en el desierto. El camino de nuestras pruebas no es para claudicar y volver atrás. El camino del desierto de nuestras pruebas es para adorarle y servirle. En la adoración y en el servicio está la profesión de la fe que estamos teniendo adentro del corazón. Estamos diciendo exteriormente
que aunque vemos esas pruebas, sabemos que hay uno que nos lleva de la mano seguros y que nos guardará en las pruebas y que finalmente terminaremos de atravesar el desierto y entraremos a la tierra prometida. Alabanza. Incluso antes de entrar a conquistar los primeros espacios geográficos de esa tierra, el Señor dijo: rodeen, vayan los de trompetas y los que alaban alante, alaben y griten, Jehová les entregará la tierra. No dice peleen, no dice luchen. Enseña al Señor desde aquellos tiempos: alaben a Dios, griten al Dios del cielo en alabanza. Entonces, hay un pueblo, todo iba allí junto para aquella bendición, pero en el camino se quedaron. ¿Saben por qué? Porque vieron las luchas, porque vieron las muertes, porque vieron las necesidades, porque le prestaron atención a los dardos del enemigo, porque creyeron que no lo iban a lograr. Hay muchos cristianos que hoy están diciendo: ¿qué es esta vida en Cristo? Si mira todas las pruebas que tengo. Asimismo ellos se pararon y dijeron: ¿para qué nos traíste aquí, Moisés? ¿Para qué nos sacaste de allá? Por lo menos en esa miseria nos daban a veces un plato de comida. Nos sacaste de allá para morir aquí, habiendo olvidado la promesa que decía el por qué iban atravesando ese camino. El porqué de ese camino no era para morir allí, era para entrar a una bendición. El porqué de tu prueba en Cristo no es para morir en la prueba, es para que seas más que vencedor y entres a la bendición. Ese es el proceso de Dios. Pero nosotros no podemos quedarnos atrás después de estar en este punto. Es determinado seguir adelante. Represente eso lo que represente, cueste eso lo que cueste. Lo más valioso ya fue entregado y fue mi Cristo, y Él dio su vida por mí. Así que determinado seguir adelante, no importa lo que pase, no importa lo que Dios me pida que tenga que dejar. Quiero seguir de la mano con mi Salvador a través del desierto si fuera necesario, adorándole, alabándole y sirviéndole. Y cuando Él lo determine dirá: despierta, hijo mío, en la tierra prometida, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Allí hay 3 ejemplos. El pueblo de Israel en lo que acabo de relatar. Ángeles que ya estaban en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, pero lamentablemente determinaron apostatar, rebelarse y prestarle atención al murmurador que los engañó y los convenció. En este tiempo es un tiempo de gloria de Dios en nosotros, pero también es un tiempo difícil. Cada día que pasa y viendo lo que el Señor nos habla y nos enseña, entiendo que más debemos estar agarrados de Él. Porque es imposible que por mucho conocimiento que tengamos, si el pastor más consagrado se descuida en un momento de estar agarrado de Él, está en peligro. Por eso la palabra de Dios dice: el que esté firme mire que no caiga. Pero es tan terrible el enemigo que ha encontrado, intentado y a veces lo encuentra, mentes y corazones de los hijos e hijas de Dios que deberían estar dándole fuerza y apoyando el mensaje que Jesucristo, avalado por su palabra y a través de su palabra, está trayendo para su pueblo, para refutar ese mensaje y esa promesa.
para decir dónde está lo que Dios dijo supuestamente a través del pastor. Y exactamente esto fue lo que Satanás logró hacer con aquel pueblo que pereció en el desierto. Fue lo que hizo con Adán y Eva, con que Dios te ha dicho. Fue lo que hizo con Abraham, fue lo que hizo con Moisés, es lo que trata de seguir haciendo hoy. Así que, amados míos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día del desierto, dice su palabra. No le prestes oído a aquel que ha determinado lamentablemente seguir bajo esa influencia de rebeldía y murmuración, porque detrás de ello, aunque no lo sepa, hay un espíritu apóstata, y ahora mismo lo vamos a ver. Y yo llamo a reflexión a aquellos que en algún momento hemos resbalado allí. Estamos a tiempo de pedir perdón a Dios y de retomar el camino en la fe en lo que Él nos está guiando en su palabra. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, porque ellos quieren ser autoridad ellos, evadiendo que la autoridad es Cristo. Y Cristo, la autoridad de las autoridades, es el que determina colocar a cada uno en el lugar que lo ha colocado. Cuando nosotros obedecemos a la autoridad que Dios ha colocado, estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros resistimos lo que Dios está trayendo a través de su autoridad, estamos resistiendo a Dios. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, y era el diablo. Y era un arcángel. Dios nos está tomando el ejemplo. Y a veces, si un siervo de Dios pestaña, ahí está el hermano rápido para señalar porque pestañó. Cuidado, hermanos. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, que no razonan. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Te das cuenta que aquí vuelve a nombrar la rebeldía de los hijos de Coré? La contradicción de Coré. Con dolor tengo que decirte que aunque estamos esforzándonos por hacer lo mejor posible este llamado y la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay gente que nos contradice por todo. Algunos nos contradicen cuando los mensajes son cortos. Otros nos contradicen porque los mensajes son muy largos. Algunos nos contradicen porque nos vestimos muy bonitos. Otros nos contradicen porque ese día nos vestimos deportivo, con la franela del equipo de la ciudad y una gorra, y dicen: ese es el pastor. Espíritu de contradicción. Allí lo dice que iba a ocurrir. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. ¿Cómo lo señala? Como murmuradores. Al final de la carta entenderás que esta carta no nos está señalando a nosotros, solo nos está alertando.
de otra gente que hizo estas cosas y que Dios está alertando de que hay algunos que están comenzando a ser tocados por eso y a tiempo nos está llamando la atención para poder rescatarnos de ese ambiente. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero aquí viene el mensaje para ti y para mí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo. ¿Dónde estamos ahorita? En el postrer tiempo. Tened memoria de las palabras. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Hay una visión que Dios da. Ellos tratan de dividir lo que Dios le está trayendo al siervo. Ellos tratan de partir en dos y de anteponer las visiones de ellos propias. Les recuerdo que me esfuerzo y tengo temor de Dios por buscar su rostro cada día, y es lo que más hago, para que nunca me encuentre aquí ni predicando un mensaje mío personal, sino de Él. Por supuesto, si es de Él, va a estar respaldado por su palabra. Ni nunca quiero tomar una decisión en los diferentes departamentos de nuestra congregación, en la diferente manera de administrar este hermoso cuerpo. Nunca quiero tomar una decisión por mi propia cuenta. Siempre anhelo que sea Dios el que nos hable, para nosotros decirle: heme aquí, porque es lo que he aprendido de Jesucristo mi Salvador. ¿Qué hizo Jesús sino obedecer al Padre? ¿Qué debo hacer yo sino obedecerlo a Él? Así que, hermanos, todos nosotros somos llamados a ser siervos humildes. Un siervo humilde es aquel que reconoce que la grandeza solo es de Dios, no de ninguno de nosotros. Que las ideas son las de Dios, las estrategias son las de Dios, y está en su palabra, el Evangelio. Y de esa manera Dios podrá encontrar cabida para seguir glorificándose entre nosotros. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El verso 21 comienza diciendo el nombre de este punto: conservaos en el amor de Dios. Y antes de seguir, quiero darle una aplicación a esta directriz preciosa de nuestro Dios. Si tú tienes un alimento y ya no te lo vas a comer y está allí sobre la cocina o la mesa, y tú quieres conservarlo, tienes el deseo de conservarlo en buen estado, que no se dañe, basta con tu deseo de conservarlo, lo dejas allí. ¿Qué haces? Mételo en la nevera, muchacho, decimos nosotros, ¿verdad? Mételo en la nevera, que se dañe y está buenísimo, y después se pone mejor en la nevera, ¿verdad? ¿Qué representa la nevera ahorita? La cobertura de nuestro precioso y fiel Dios. ¿Nos queremos conservar sin dañarnos? Metámoslos en la nevera. Que en la nevera se nos va a concentrar la esencia de Dios, y cuando nos prueben vamos a estar mejor. Amén. Dígame si es conejo en coco y uno lo guarda. Y dígame si es unos vistecitos
de pistolita de puerco y punta trasera marinados para hacer una parrillita. Y uno no los marina y de una vez los pone en la brasa, sino que los deja 2 días ahí en el frío marinados ahí. Dígame, se pone mejor, ¿verdad? Bueno, tú y yo también nos ponemos mejor en la presencia de Dios. Fuera no. Fuera no. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. ¿Quién es el único sabio? Dios. Nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Qué es apostasía? Esta carta está dirigida por Dios a sus hijos y siervos cristianos para exhortarles a guardarse y conservarse en Dios y en el amor de Dios y no caer bajo el engaño, la administración de la apostasía. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se refiere a volver atrás, recaer en sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico de alguien que va de vuelta. Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad y rechazo a su Dios y a sus asuntos, al irse tras dioses falsos y engañadores. En el Nuevo Testamento, la palabra apostasía viene de la palabra griega, vaya usted a saber, no lo sé, es un escrito extraño, amotovía, una cosa así, pero sí te voy a decir lo importante que es lo que significa, que se lee de manera idéntica en español, literalmente significa apartarse de la posición en que estaba. Este apartamiento tiene una connotación negativa que implica deserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias o ideales. La literatura griega secular lo usaba para referirse a los rebeldes políticos, como por ejemplo, pero la palabra de Dios lo utiliza para referirse al pueblo que se regresa de donde ya Cristo lo había colocado. Se regresa de su creencia, se regresa de sus obligaciones y de sus labores. Antes obedecían a Dios y a los siervos que Dios había llamado. Ahora puede que no estén obedeciendo a Dios porque están desobedeciendo a los siervos que Dios ha llamado. Apostasía de la palabra griega significa un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. Oigan, hermanos, desacato, rebelión. ¿Cuál es la esencia de Satanás? ¿Por qué se convirtió en Satanás siendo un ángel de luz? Por la rebelión y el desacato. Estaba bajo dominio de Dios, bajo un propósito de Dios. Se fijó en las bellezas que Dios le había puesto para engrandecerlo a él y decidió engolfarse por esas bellezas, olvidándose que esas bellezas venían de Dios. Si tú tienes capacidades y yo tengo capacidades,
en nuestra vida, recuerda que esas capacidades vienen de Él. Y nunca nos engolfemos, porque Satanás se engolfó y dijo: no soy más obediente, voy a ser como Dios y me voy a sentar en su trono y voy a recibir yo la alabanza. Cuidado con esto, porque esta es la esencia de la rebelión. Y con esta esencia Satanás logró conseguir que la mano derecha de Moisés, nada más y nada menos que la mano derecha, no cualquiera es pelado gato, Aarón y María, parientes, llamados con el mismo propósito en la misma tarea, Satanás logró encontrar que Aarón y María prestaran el oído de sus corazones, tomando como punto de inicio un pecado que Moisés había cometido, para justificar así su rebelión y murmuración. Comenzaron a hablar mal en contra de él, comenzaron a decir: a nosotros también Dios nos habla, y de esta manera desacataron a Dios, desacatando a quien Dios había llamado. Dios fue contundente. Si Él no lo hubiese hecho, hoy todas las iglesias, mucho más fácilmente Satanás las destruiría a través de la división y la rebelión. Pero como esto quedó escrito, Él lo dejó escrito para nosotros, para que lo veamos y no cometamos el mismo error. Dios recuerda que Él no avaló tal rebelión, y por lo tanto maldición vino sobre Aarón y María. Maldición que solo fue quitada por Dios cuando el mismo Moisés pidió perdón por ellos. Cuatro breves ejemplos para terminar con este punto. El pueblo de Israel, ejemplos de apostasía, de un pueblo que estaba bajo la cobertura de Dios, con un propósito de Dios en ellos. El pueblo de Israel, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Número 2, Saúl. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. El comienzo de la vida y el reinado de Saúl fue maravilloso. Saúl era un buen hombre, obedecía a Dios y Dios lo respaldaba. Pero lamentablemente lo enfermó el puesto. Se olvidó de aquel Dios que lo había llamado a ese lugar y lo respaldaba. Comenzó a creer, a mezclar las maneras de Dios con sus propias maneras, y a creer que haciéndolo a su manera también funcionaría. Por eso la palabra del Señor nos dice a su pueblo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarían los que la edifican. Y por eso les digo que tengo tanto temor de Dios y oración por esto, para que sea siempre el Señor edificando su iglesia, comenzando por mi propia vida y familia, y hacia todos nosotros. Saúl se enorgulleció, se rebeló, se exaltó, se levantó ásperamente contra el siervo de Dios fiel, Samuel. Una belleza de persona. Cuando yo he estudiado la vida de Samuel, sus actitudes, sus sentimientos, ¿sabe qué hizo Samuel cuando Dios le dijo estas cosas? El mal no era para él, el mal era para Saúl. Y la Biblia dice que Samuel lloró toda aquella noche sin poder dormir, porque Dios venía a reprender a Saúl.
Así que tenía un corazón noble, genuino, amoroso. Tenía compasión por lo que a Saúl le estaba pasando, aún cuando era la consecuencia de su propia rebelión y pecado. Dios tuvo que quitar a Saúl de en medio y en su lugar llamar a David, porque él en un momento de su propósito determinó como el enemigo rebelarse contra la directriz de Dios. Hermanos, comenzamos el día que creímos en Cristo diciéndole: Señor, aquí estoy rendido a ti, ¿qué quieres que yo haga? Que durante el camino y al final de este sistema el Señor nos encuentre exactamente de la misma manera. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que yo haga? Tercer ejemplo, muchos discípulos de Jesús dejaron de seguirle porque Él les dio un mensaje que para ellos era muy duro. Juan capítulo 6, por allá por el verso 60, Él les hablaba a los judíos de que Él era el pan de vida y que si no lo comían no tendrían vida en sí mismos. Y sus discípulos que estaban allí ya días con Él siguiéndolo, le dijeron: oh, wow, Señor, dura es esta palabra. Muchos se han ido, mira, porque las palabras que tú, mire, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos se han ido, Señor. Pregunto yo, para reflexión, este llamado de atención de un discípulo a Jesús, porque los otros se iban por su dura enseñanza que les confrontaba a cambiar su vida, encontró que Jesús ablandara el mensaje y se amoldara a ellos, o encontró a un Jesús firme que les dijo con amor la verdad: o lo toman o lo dejan. Pero la verdad que para llegar a la vida eterna tienen que hacerlo así, no de la manera que ustedes piensan. Hermanos, nosotros debemos amoldarnos por el Evangelio. El Evangelio no se tiene que amoldar a nosotros. Ponles palabras dulces, ponles puras promesas de bien, ponles luces, ponles cosas, ponles esto, ponles lo otro. Ponles la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ponles el testimonio de tu vida rendida a Cristo de verdad, viviendo día a día en su voluntad. Ponles eso delante y ellos creerán. Las estrategias no son las que convierten a las almas. Ablandar, suavizar o apretar no es lo que convierte a las almas. Jesucristo es quien convierte a las almas. El Espíritu Santo con su verdad es quien convierte a las almas. Jesús les dijo: si ustedes quieren, se van también. No había otro mensaje. Esa era la verdad, aunque en algún momento fuese duro. Otro ejemplo, parte del pueblo cristiano de la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas. Dios a través del apóstol Pablo escribió en Gálatas 1, 6 y 7. Vamos a verlo allí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no existe otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es la apostasía? Volver atrás. Pero ¿de qué estamos hechos los hijos de Dios? Estamos hechos de firmeza. Estamos hechos de perseverancia. Porque estamos parados sobre la roca.
La Biblia dice que Jesucristo representa la roca inconmovible de los siglos. A ver, por un momento reflexionemos allí. ¿Qué significa roca inconmovible? Señor, clamé a ti en mi angustia. Tú me escuchaste, me rescataste y pusiste mis pies sobre roca. ¿Qué está diciendo? Me pusiste firme y estable. Como los muñecos porfiados. ¿Cuántos conocen los muñecos porfiados? Y nos empujan y el muñeco porfiado. Pero a lo que lo sueltan, págata. Y nos golpean y allá voy con el golpe. Pero rácata otra vez para adelante. Como los muñecos porfiados. Dice la Biblia, eso del muñeco porfiado lo dice la Biblia de otra manera. Como la palmera. La palmera es el árbol compuesto de miles de fibras minuciosas que tienen la capacidad de doblegarse y hacerse elásticas. Los fuertes vientos les golpean. Las palmeras están en las orillas de los mares, de las playas, donde pegan más fuerte los vientos. Y los fuertes vientos le golpean. Las he visto. Están así, normal. Y cuando un fuerte viento la golpea, la acuesta. Se acuestan así por la potencia del viento. Otros árboles se caen. Pero la palmera, flexibilizándose, aguanta el paso del vendaval y la tormenta. Y cuando la tormenta pasa, vuelve a su lugar. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera en la casa de Jehová. Puede ser que las pruebas nos golpeen y nos tumben en ocasiones, pero nunca nos van a destruir. Cuando esa prueba pase, la palmera va a ser así otra vez. ¡Blum! Los hijos y las hijas de Dios se van a levantar de pie. Y este segundo punto así se llama: derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y verso 7. Escribí sobre este punto esta corta reflexión. Creo que era el Espíritu Santo diciéndome mi sentir y el sentir de muchos de ustedes, hermanos, que amo con todo mi corazón. Nuestras luchas nos derribaron, pero debes saber que no nos destruyeron ni nos destruirán. ¿Cuál es la primera prueba de eso? Hoy yo estoy de pie aquí predicando a Jesucristo y tú estás sentado allí amando a Jesucristo y escuchando a Jesucristo, ¿verdad? Dale un aplauso a Él, pues. Él se lo merece. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Número 1, buena noticia, tenemos un tesoro. ¿Cuántos leyeron conmigo? Tenemos un tesoro. Dile al que está a tu lado: tenemos un tesoro. Jesucristo es un tesoro. Dile. Vamos a hacer terapia. Nos dio su presencia. Dile al que está al lado: nos dio su presencia y es un tesoro. Nos dio vida eterna y es un tesoro. Nos dio una corona y es un tesoro. Nos dio dones, nos dio talentos y son un tesoro. Pero tenemos este tesoro en vasos
de barro. Aquí hay dos cosas. Aquí hay un recipiente y hay un tesoro. A ver, ¿quiénes somos nosotros entre esos dos? En este caso, aunque nosotros representamos para Dios su especial tesoro, si lo representamos, Él lo ha dicho. En este caso, no. Aquí en este caso, no. En este caso, nosotros somos los vasos de barro. ¿Qué le pasa a un vaso de barro si yo lo dejo caer desde aquí? Es frágil, ¿verdad? Muy frágil, muy pasajero, muy débil, ¿verdad? Así somos. Esa es la realidad. Si no fuera por Cristo, no existiera nada de nosotros. Pero hay una gran bendición. En estos vasos de barro habita un tesoro. Y ese es el tesoro que lo mantiene firme y con vida. Y que en vez de destruir al vaso de barro, le está dando forma mejor. Por eso se le llama alfarero. Pero sigue diciendo: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen. Y yo quiero que no leamos esto como la lectura bíblica de la iglesia. Yo quiero que leamos esto mirándonos allí. Porque me vi allí cuando el Señor me guió a leerlo. Y vi a muchos de ustedes que los amo con todo mi corazón. Y si yo los amo y anhelo su bendición y victoria, ¿cuánto más los ama el Señor y anhela su bendición y su victoria? Y dice que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados a veces. Pero dice, mas no angustiados. En apuros. Si estamos en apuros. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con aquello? Se nos viene la fecha de esto. Se nos viene la fecha de aquello. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? Que si estamos en apuros, lo estuvo Pablo, lo estuvieron los apóstoles, lo está el pastor Carlos y quizás lo estén algunos de ustedes. Pero sí, en apuros, pero no desesperados. ¿Sabes qué? Tengo apuros tremendos de todos los aspectos: económicos, emocionales, espirituales, de responsabilidades. Pero en este momento, estando consciente de todo eso, he encontrado niveles que Dios me ha enseñado en la palabra que tenemos, ¿no? Esa parte de tristeza y esa parte esperanzada, esa parte que está esperando una gran victoria. Y cuando digo que lo espero es porque lo creo de verdad que viene, solo que es en el tiempo de Dios. Pero tengo una parte que es la que más me gusta, que Dios me dio, y te la dio a ti, nos la dio a todos: un gozo inefable. Puedo dormir. Solamente coloco la cabeza en la almohada y comienzo a roncar, ¿verdad, mi amor? Mi linda esposa, ya acostumbrada, cuando no he roncado me dice: papi, roncame. No, mentira, mentira. Primero, ella no me dice papi, nunca. Ella le dice papi a su papá. Ese título solo lo tiene él. Y segundo, hacemos una estrategia. Dormite vos primero, pues, para después yo. No es que voy a roncar, es que te voy a proteger de cualquier cosa alrededor. Y con esos ruidos todo se va a mantener lejos. Pero de verdad puedo descansar. En estos días me preguntaba: Señor, ¿estará bien? ¿Estará bien que pueda descansar tranquilo? ¿O estará mal? ¿Debo preocuparme más de lo que estoy y perder el sueño?
Y el Señor Jesucristo me recordó que Él, yendo con los discípulos en la barca, una fuerte tempestad les azotó, en peligro de sus vidas de ahogarse, y Él dormía. Y Él me decía: tú no duermes por ti, tú duermes porque yo te he dado paz. Tú duermes porque yo estoy en ti, te doy confianza. Tú duermes porque tú sabes que estoy contigo y que no te abandonaré. Así que es bueno que puedas dormir en las horas de dormir. Dáselo a Él. Tuya es la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre y gracias. Tu palabra dice que a tu amado tú le darás el sueño. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, sí, pero no desamparados. Nuestros guardaespaldas no son como los terrenales, que cuando viene una fuerza mayor los vence. Nuestros guardaespaldas son celestiales. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos persiguen, pero hay alguien que nos protege y nos defiende. No desamparados, derribados, y así se llama este punto. Realmente muchas veces estamos derribados. Vamos a decir que no. Bueno, vivamos de ilusiones pues. Pero si Dios lo sabe. Pastor, pero usted es el pastor, usted a veces se siente derribado. Para darle gloria a mi Cristo te digo, sí, muchas veces me he sentido derribado. Pero en el suelo siempre me acuerdo que Él está conmigo y que Él está contigo y que no vamos a perecer, que Él nos va a sostener. Joven fui y he envejecido, dijo el salmista, y yo no he visto ni a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Amén. Entonces, derribados, hermanos, las pruebas a veces nos derriban. Pero óyelo, pero no te destruyen, no nos destruyen, porque somos indestructibles si Cristo está con nosotros. Amén. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, mientras estamos muriendo por dentro, Cristo está viviendo. Cristo está fluyendo a través de nosotros. Cristo está ministrando y dando vida a otros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Quiero que prestemos especial atención y énfasis en estos tres últimos versos. Por lo tanto, repítelo conmigo, no desmayamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama el título de enseñanza? El valor de permanecer. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿tú no ves que hasta hace 2 años desde que nací nunca usé lentes? Y ahora tengo que usar lentes. Y hay muchos que tienen que usar lentes por ahí, se están tratando de resistir, pero
Tú no ves que antes jugaba básquet, fútbol, de todo, y estaba como si nada, y ahora si levanto una botella tengo que tomarme un diclofenac. Nos decían, ¿dónde están los jóvenes aquí que vamos a hacer un juego? ¡Pum, pum! Y brincamos, aquí estamos. Ahora cuando nos vamos para, ¡ay, ay! Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. Nuestro hombre se va desgastando. Nuestro hombre exterior. Pero aquí hay una victoria. Ese es el Cristo que cambia lo que parecen derrotas, lo que parecen desgaste, lo que parece envejecimiento. Cristo lo cambia en victoria. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante. A ver, antes de seguir, ¿cuál fue el hombre que se fue con Cristo de allá de la cruz? ¿El interior o el exterior? Ya lo explicaba hace un rato, ¿verdad? ¿Cuál es el que me grita aquí la respuesta? ¿El exterior o el interior? El interior. El alma y el espíritu que está dentro. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que hasta ahora solamente hemos conocido esta vida y tenemos que romper nuestro paradigma de creer que nuestra vida es solo este cuerpo. A este cuerpo lo está gobernando realmente nuestra vida que está dentro. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ese que se preocupa, esa que llora, a esa que se le va el sueño, a ese que tiene tristeza, a ese que tiene alegría, a ese que tiene victoria, ese es el ser humano interior. Y mientras nosotros vemos a nuestro cuerpo exterior desgastándose, aparecen dolores, aparecen enfermedades, aparecen arrugas, aparecen limitaciones. Cuando eso esté apareciendo, eso te está gritando una buena noticia. Está aquí en la palabra de Dios. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pasa otro día, el hombre exterior está más viejo, pero el hombre interior está más nuevo. ¿Cuántos lo entendieron? El hombre interior está un poquito más santo. El hombre interior está un poquito más perfeccionado. Tú crees que es por gusto que la palabra de Dios nos dice: delante de las canas te inclinarás y le honrarás. No, no es por gusto. Allá hay sabiduría. Allá hay años de tenerse que agarrar de Dios en los momentos difíciles, ¿verdad, hermana Rosalía? Allá hay días, noches, meses y años de tenerse que agarrarse del Señor y experiencia. Por eso el Señor dice: delante de las canas te inclinarás. Y aunque nosotros los vemos a ellos, a nuestros ancianos, caminando más lento, por dentro, si son de Cristo, están más jóvenes que nosotros mismos. Porque el hombre interior, bíblicamente, espiritualmente, se renueva de día en día. Hay jóvenes cristianos que si saben que van a morir y a dejar este cuerpo, se van llorando. Pero hay viejitos como Jacob, como el papá de nuestra hermana Anaís, viejito, de casi 100 años, pero de Cristo, que cuando supieron que ya el Señor les venía a buscar e iban a abandonar ese cuerpo, cantaron, adoraron. ¿Qué hizo Jacob cuando supo que se iba? Voy a aprovechar los últimos minutos de mi vida. Y llamó a todos sus descendientes y los bendijo. Inmediatamente después de bendecirlos, adoró y expiró. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo de afuera estaba viejo y desgastado, se estaba apagando, pero su hombre de adentro estaba vivo, vivificado en el espíritu, y sabía que él no iba a morir, que él se iba con el Señor.
Este viejito, tengo videos que Anaís me pasó en sus últimas horas de agonía, en la cama acostadito, cantándole salmos y alabanzas que él mismo le había compuesto a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera se despidió de ese cuerpo para estar victorioso. Estoy seguro que cuando lo abrace en las nubes, el Señor va a revelar quién es quién, pero no va a ser ese cuerpo arrugadito, viejito. Eso va a ser un joven fortalecido y vigoroso. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. No te quejes, no rechaces cuando veas los síntomas de tu edad. Acuérdate de su palabra que te dice: mientras más veas los síntomas de tu edad en tu hombre exterior, recuerda que interiormente te estoy rejuveneciendo y renovando. Esto explica que Dios a través del profeta Isaías diga: los jóvenes flaquean, muchos se caen, pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ellos se rejuvenecerán como el águila. ¿Ok? Así que, mi hermano, en Cristo, los que realmente estamos en Cristo, los que tienen canas entre nosotros son los más jovencitos. Amén. Un aplauso a los mayores de nuestra congregación. Que el Señor los continúe bendiciendo, enseñando, santificando, fortaleciendo y utilizándolos de ejemplo. Ustedes son para nosotros una enciclopedia. Una enciclopedia. Tenemos mucho que aprender de ustedes. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Les decía hace un rato que el Señor nos está enseñando a poner la mira en las cosas de arriba, porque esas son para siempre, son eternas. Amén. Y quisiera terminar este punto con un ejemplo que el Señor me permitió tener a la mano, muy hermoso. ¿Pudimos tener el video listo? Ok, presten atención porque no habla, sino que hay imágenes y se debe leer lo que allí dice. Vamos, adelante. Ya va, antes de que le tiren piedra al pastor y audiovisual, ya va. Yo se los voy a leer. ¿Ok? No les dio tiempo a leer, ¿verdad? Yo me imaginé que podía pasar y me preparé para eso. Hombre preparado vale por cuánto. Ok. Presten atención. El árbol bíblico que nunca muere. El olivo puede vivir muchos siglos, algunos llegando a superar los 1000 años de existencia productiva. A pesar de ser milenarios, no son eternos. Entonces,
porque el olivo nunca muere. Incluso cortado, el olivo vuelve a brotar. Del tronco agrietado nace un nuevo brote. En hebreo, ese nuevo brote se llama netzer, que significa brote, renuevo. Pero también encierra algo más profundo. En Isaías 11:1 está escrito: del tronco de Isaí saldrá un netzer, o sea, un renuevo. Es una referencia directa al linaje de David y a la venida del Mesías. Netzer está ligado a la idea de linaje real. Y es de esa raíz que proviene el nombre de la ciudad de Nazaret, de donde vendría el Nazareno, el Cristo. De su fruto proviene el aceite que iluminaba el templo y ungía a reyes y profetas de Israel. Cristo viene del griego Christos, que es la traducción del hebreo Mashiach o Mesías. Ambas palabras significan ungido. El olivo sobrevive a guerras, sequías y al paso del tiempo, porque su fuerza está en las raíces. Quiero volver a leer esta parte. Pasan gobiernos, pasan reinos, realmente pasan siglos. Cambian los órdenes mundiales. Pasan guerras, pasan tormentas y el olivo sobrevive, incluso a sequías, porque su fuerza está en las raíces. Dile al que está a tu lado: en las raíces. El exterior puede sufrir con lo que está fuera de control, pero el interior permanece fuerte. El exterior llora, el exterior le duele, el exterior se cae, el exterior es derribado, pero el interior permanece fuerte. Por eso dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y vivo, permanece fuerte, y vivo para renovarse cuando sea necesario. En la Biblia el olivo es más que un árbol, representa al pueblo de Dios, la alianza, la bendición y la promesa firme de un Dios que nos ama al pasar del tiempo. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Eso le habla Dios al malo. Pero que le habla Dios a los justos, sus hijos, como tú y como yo. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos.
Y hay una leve alegoría que termina describiendo lo que hoy ocurre en nuestra vida, en nuestra sociedad. El malo, el que se hace de poder por riquezas terrenales, de repente, como dice la palabra, miras un día y ya no está más. Pero el justo, el que prefiere vivir con poco pero vivir en la santidad de Dios, la palabra de Dios allí dice que estará como olivo. ¿Qué significará eso? Acabamos de ver dos características fundamentales del olivo, que por eso Dios nos llama a nosotros en su palabra olivos. Número uno, nuestra raíz es Jesucristo. Cuando habla la profecía en Isaías, dice de la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es Jesucristo, y de allí mismo brotó el Mesías, el Jesucristo en la tierra. Nuestra raíz es Jesucristo, por eso somos firmes y estables en el Señor. Podrán pasar pruebas, podrán pasar vendavales, podrán pasar situaciones, pero siempre firmes. Dios determinó que fuéramos como olivos, siempre firmes. Si de repente nos cortan, nos toca una prueba tan dura que nos cortan por la mitad, desde ese corte asomará el brote, el renuevo, y nunca dejaremos de ser. Número 2, del olivo sacan las aceitunas, de donde sacan el aceite que representa la unción de Dios. Nosotros somos olivos, y si estamos pegados a Jesús, de nosotros fluirá el aceite que necesita su casa y este mundo, el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 11. El diablo creía que atacándonos nos íbamos a devolver de nuestro Dios, o que nuestro Dios nos iba a dar la espalda. Pero se equivocó, bien equivocado. Jesucristo dijo: los que están en mi mano, nadie los arrebatará de mi brazo. Dijo Jesucristo, Él lo dijo. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es verdad que éramos olivos silvestres, pero como planta de olivo el Señor nos trajo y nos injertó en la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo. Y nos hizo participante de la raíz. Escucha de lo que nos hizo participante. Y de la rica savia del olivo. Eso nos está autoalimentando, retroalimentando. La presencia de Dios es esa que te sustenta cada día cuando ya no puedes más. Aquellas veces cuando pensaste que ya no seguirías adelante y de repente vino en ti una fuerza que ya no tenías, es ese Dios que está allí. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ojalá la iglesia pueda comprender. La iglesia somos los gentiles que hemos creído en Cristo. El lugar tan valioso que tenemos hoy en Cristo. Israel era el pueblo escogido por Dios. Y allí Él le habla a ellos como las ramas. Y a nosotros nos llama como olivo, que éramos silvestres, pero que Él, por la rebeldía de las ramas, fueron desgajadas
y el olivo silvestre se trajo y se injertó en la raíz, que es Jesús. Nos hizo participantes de la rica savia del olivo y nos dice que estando allí en el centro del olivo, como troncos con la raíz que es Cristo, miremos a Israel como ramas y que no nos jactemos en contra de ellos. Porque no somos nosotros los que les sustentamos, sino que es la raíz la que nos sustenta a nosotros. Aunque hoy nosotros podemos darle cátedra y predicarle al judío, porque el que sigue esperando a Cristo tiene los ojos espirituales vendados y no entiende la Escritura. Un humilde siervo como mi persona, o usted que tiene el Espíritu Santo y le ha sido revelada la Escritura, puede predicarle a ellos. Sin embargo dice, pero no te jactes, porque a la final no eres tú quien los sustenta a ellos, es la raíz la que te sustenta a ti y a ellos también. ¿Cuántos entendimos? Pero también la alegoría nos sirve para los pámpanos y las ramas que estamos unos al lado del otro en el árbol, pegados, dando fruto, para decirnos, no te jactes contra la otra rama, porque el fruto que tú tienes, no creas que tú eres mejor que el otro y que tu fruto es mejor que el otro, porque ese fruto no viene de ti mismo, ese fruto viene de la raíz. Ella es la que te ha sustentado y te ha dado eso. Hermosa la palabra de Dios. Y tercer y último punto. Son 3 puntos. Número 1, conservándonos en el amor de Dios. Número 2, derribados pero no destruidos. Y número 3 y último punto, nos irá bien a los que hemos padecido. Y es que cuando Cristo comienza su ministerio, ustedes pueden verlo en los evangelios. En este caso tomo el ejemplo de Mateo. Luego de que él es bautizado, él comienza a predicar. Y una de las primeras predicaciones de Jesucristo es Mateo capítulo 5, sentado en el monte de los olivos. Es, repito, las primeras predicaciones de Jesucristo. Y vamos un momento a recordar lo que él dijo allí antes de seguir con todas las enseñanzas. Si notamos el capítulo 4, él acaba de prepararse en el ayuno en el desierto y tuvo la tentación. Y luego viene y comienza su ministerio. Y llega allí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y termina esa primera parte, las bienaventuranzas, diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros le prestamos atención, Jesucristo nos está alertando y nos está diciendo, primero, ¿qué significa bienaventurado? Cuando tú estudias el significado, no es otra cosa que le irá muy bien. Es una palabra compuesta por ventura. Ventura es lo que viene. Y por bien, está diciendo le irá muy bien. ¿A quiénes? A los que los persigan,
a lo que les digan todo tipo de males contra ellos mintiendo. Por causa del Señor vendrán dardos a gente para hablar en contra de nosotros por causa del Señor, porque el Señor está en nosotros, para denigrar del ministerio, para denigrar del evangelio, para denigrar del nombre de Cristo. Bueno, cuando lloren van a ser consolados. Son bienaventurados, les va a ir bien a los que lloran. ¿Es un mensaje masoquista? No, es un mensaje realista. Es un mensaje de la verdad. Es un mensaje de Jesucristo comenzando su evangelio diciendo: en el evangelio van a haber momentos de llorar, van a haber momentos de que los van a perseguir y a señalar, pero sigan adelante porque serán bienaventurados, les va a ir muy bien por eso. Amén. Y Santiago capítulo 5, y antes de leer allí, es importante que nosotros comprendamos y demos por sentado que al pueblo que Dios llama para hacer propósito de bendición en Él, ese pueblo se gana las bendiciones más grandes que pueden existir porque Dios mismo se las está dando. Pero al mismo tiempo, ese pueblo se gana la oposición del enemigo. Abel hizo un buen gesto agradeciéndole a Dios de lo que él había dado. Caín se molestó porque Abel hizo un buen gesto y fue por Dios aprobado. Así sucesivamente, Acán y Jezabel se molestaron en contra de Elías y le querían echar la culpa de la sequía, mientras que la culpa la tenían ellos por su pecado. Y Elías estaba obedeciendo al Señor. Aarón y María se molestaron contra Moisés y sabemos que esa molestia no era propia de ellos, sino del enemigo, que era el rebelde, ya lo explicaba. Dios dijo que en Sara levantaría una multitud a Abraham, y Sara era estéril, llamada para dar multitudes, y es estéril. Dios determinó escoger como instrumento escogido, habló de Saulo para predicar y hacer cristianos, y Saulo era asesino de cristianos. Simón era influctuante, demasiado impulsivo y emocionalista, y el Señor lo llamó para que fuera una roca. Su nombre que Jesús le puso, Pedro, significa roca y es firmeza. Luego se hizo un hombre firme por la gracia del Espíritu Santo en él. Dios determinó traer salvación a través de Jesús el Mesías. Y enseguida, desde antes de nacer, estando en el vientre, ya el gobernante de turno preparaba su ejército para que lo esperara nacer y lo matara. Todos sus días predicando, fue aguantando la persecución de los fariseos y el deseo de acabar con él y de los sacerdotes, porque sentían celo de lo que Dios estaba haciendo en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos a Cristo nos hacemos las personas, esto lo digo desde todo el punto de vista de la humildad, reconociendo lo que Él ha hecho en nosotros. Nos hacemos las personas más especiales de este mundo. Voy a decir algunas de las frases que el Señor utiliza en su palabra para hablar de nosotros, y dice: vosotros sois mi especial tesoro. Vosotros sois la perla de gran precio. Vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois como una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Si nosotros notamos, somos las personas más especiales en este mundo. Por nosotros, para nada, éramos los más viles.
éramos los más menospreciados, seguimos siendo los más menospreciados, pero Cristo nos dio valor estando Él en nuestras vidas. Y ahora tu vida y la mía son vidas muy, muy valiosas en las manos de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo debemos entender y dar por sentado que en este mundo vamos a tener oposición. Jesús dijo así: debéis saber que si el mundo les aborrece a ustedes, a mí me aborreció primero. Hay quienes aceptarán lo que yo voy a llevarles a través de ustedes, y hay quienes rechazarán lo que voy a llevarles a través de ustedes, igual que lo hicieron conmigo. Hay quienes los amarán y hay quienes los odiarán y se vendrán contra ustedes. El cristiano debe dar por sentado, y cuando alguien da ese paso tan importante que tú y yo dimos hace tiempo, hablemosles con amor la verdad y digámosles: hoy ha comenzado realmente tu vida más importante, el propósito más importante de Dios se va a comenzar a dar forma en tu vida. Van a comenzar a venir los días más gloriosos de tu vida, porque la gloria de Dios ha nacido en ti, que es el Espíritu Santo y es Cristo. Pero también debes saber que cuando Israel fue sacado de la opresión del enemigo en Egipto, el enemigo se le pegó atrás, le hizo persecución y trató de hacerlo regresar. Entonces tenemos que hablar con amor y decirle: esto explicará luchas que se te presentarán, pero ¿sabes qué? Sigue adelante. Jesucristo prometió estar contigo, no dejarte atrás y llevarte en victoria. Todas esas luchas que se te levanten, Cristo las ha vencido por ti. Sigue adelante. ¿Cuántos me entienden? Y cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, solo quiero recordar estos versos. Mateo 13:20 dijo así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Su raíz no es Cristo. Entonces es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta que el Señor dijo que habría algunas persecuciones por causa de su palabra? Cuando venga la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál es el secreto? La mirada puesta en Jesús. Un ejemplo trivial pero cierto. Me desanimé de ir para la iglesia. ¿Y por qué? Porque pasó la hermana fulana y no me... ¿Vos queréis que me saludó? No me saludó. Porque pasó el hermano sutano y sabe que tenía gripe y no me llamó. Porque el pastor le dio la cola a una hermanita y a mí no me la dio. ¿Ustedes creen que en mi camioneta quepan 200 personas? Entonces estamos viniendo a la iglesia ¿por quién? Vigilando que la hermana y el hermano y el pastor sean perfectos para yo seguirlos. O como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, estamos pegados en la raíz. Cuando estamos pegados en la raíz, cuando viene la persecución por la palabra, nada nos saca de allí. Y aceptamos por el nombre de Cristo sufrir los golpes, porque sabemos que Cristo está con nosotros y Él también fue golpeado, pero que Él nos va a dar la victoria de esos golpes.
Él dijo: cualquiera que se exalte va a ser humillado, pero todos los que sean humillados serán enaltecidos. Amén. Ok. Gracias, Señor. Santiago, capítulo 5 y verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por qué. Dios está diciendo, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si alguna vez te preguntaste, ¿será que Dios cuando ¿será que Dios va a determinar sacarme de mis pruebas y necesidades? Primero. Y junto a eso te preguntaste, ¿y será que si me saca, lo va a hacer igual que a Job? En el capítulo 1 dice lo que él perdió: fincas, matrimonio, hijos, animales. Para no tomar más tiempo, porque ya es avanzado, yo quería leerlo, pero para no tomar más tiempo, tú lo puedes leer en casa. Voy a decir unos números supuestos, porque no recuerdo exactos los números, pero sí recuerdo lo que ocurre, la esencia. Dice, y perdió, por decir, 700 bueyes, 700 asnos, 700 corderos, 700 vacas. Cuando nosotros vamos al capítulo 42, tú puedes resumirlo todo viendo el capítulo 1 y el capítulo 2 allá en casa. Cuando vamos al capítulo 42, después que Job ora por sus amigos y los perdona, Dios le comienza a restituir lo que él había perdido. Le devuelve la salud, le devuelve las tierras y comienza a nombrar exactamente, me dediqué un día a hacerlo. Comparaba el 1 con el 42. Si aquí decía 700 corderos, aquí decía 1400 corderos. Si aquí decía 700 vacas, aquí decía 1400 vacas. Si aquí decía 700 bueyes, allá decía 1400 bueyes. Repito, no sé cuál es el número, porque para ahorrar tiempo no lo busqué. Pero todo se lo dio al doble. Incluso le dio una familia y le dio hijos, porque ahí están. ¿Ok? Entonces, si te has hecho en tus pruebas, como yo, esa pregunta, Señor, ¿será? Eso fue en el tiempo de Job, un propósito con Job. ¿Será que tú así lo harás con nosotros o no? Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿A quién se escribió la carta del apóstol Santiago? Se escribió a los cristianos. Tú y yo somos cristianos. Dios determinó que eso estuviese allí para hablarnos a nosotros. Y a nosotros, los cristianos de este tiempo, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué tuvo que tener Job? Paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Joel capítulo 2. Y estamos en la conclusión. Pido a los adoradores que vengan aquí, por favor. La conclusión dice, les restituiré. ¿Por qué Dios pudo restituir a Job y darle al doble? Porque abandonó, por lo duro de la prueba en medio del camino, abandonó el propósito de Dios en su vida.
Hay una palabra clave hablándonos a los cristianos donde leímos, porque tuvo paciencia. ¿Qué significa eso? Permaneció. Por eso se llama el valor de permanecer. Porque permaneció, se sostuvo, se mantuvo. Y cuando se tocaba eso, él decía: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi piel esté pegada a mis huesos porque mi carne se deshizo, yo sé que Él se levantará por mí y lo he de ver con estos ojos. El salmista dijo: hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra. O sea, es bíblico, es Dios. Y aquí en Santiago nos dice a los cristianos: identifíquense como bienaventurados. Esto es, identifíquense como personas que les va a ir muy bien en su futuro, porque hoy están perseverando en medio de la prueba, porque hoy están teniendo paciencia en medio de la prueba, se están agarrando de mí en medio de la prueba, dice el Señor. Entonces van a ir muy bien, les va a ir muy bien. Esto es, bienaventurados. Joel capítulo 2 y verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando consideres que lo que está pasando es un castigo por haber desobedecido, debes saber que Dios se duele, y que si tú pides perdón, Él te va a perdonar y va a levantar el castigo. En los versos antes ha sido una profecía a través de Joel que Dios trae a su pueblo diciendo: han hecho lo malo, por lo tanto les va a venir todo este juicio. Pero luego hace un punto de quiebre donde Él dice: ahora, si ustedes se vuelven a Él y si ustedes se arrepienten, Dios va a tener misericordia, y en vez de traer juicio, Dios los va a restituir y los va a bendecir. Miren: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Creo que aquí tenemos una gran ventaja porque todo está dado. Dice: trae a los ancianos, aquí están nuestros ancianos. Dice: trae a los niños, y están nuestros niños entrando de la iglesia, niños siendo enseñados a adorar a Dios. Dice: entre la entrada y el altar los sacerdotes clamen. Aquí hay sacerdotes clamando a Dios, no solamente los domingos, día a día en sus oraciones en sus casas, los martes en los matutinos, los jueves en los servicios de oración, clamando a Dios por su pueblo. Los novios no se quedaron en el cuarto durmiendo, se despertaron, salieron del cuarto y vinieron. Aquí estamos. Ahí dice: salga de su cámara el novio y la novia. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: hoy aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo,
no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, quiero decirte que viendo las noticias de los primeros días del año, ha sido imposible que no concatene con lo que el Espíritu de Dios nos ha venido diciendo y me ha venido ministrando como pastor, y yo he venido anunciando, no por mí sino por Él. Y estaba mirando, por ejemplo, entre tantas cosas, la pesca que está fluyendo en todos estos días en nuestras costas. Es imposible contar la cantidad de peces de valor que allí Dios les está poniendo a esos pescadores en la mano. Veo videos y los pescadores están como si estuvieran el día de la pesca milagrosa con Jesús, todas las redes llenas. Yo no sé cuántos los han visto. ¿Cuántos los han visto? Como 4 han visto esa buena noticia. Bueno, yo les invito, hermano, de verdad les estoy diciendo, no es guía, es realidad. En todas las costas, atún aleta amarilla, bonito, jurel, gran cantidad de peces. Ellos están sacando grandes, muy grandes, de tamaños muy grandes. Ellos están sacando. Y yo los veo a ellos en sus faenas y como el otro compañero los está grabando, miran y se ríen, se les ve una alegría. Hermanos, yo sé lo que es la pesca. A veces se pasan meses y años en blanco, que se agarra muy poco, así lo poquitico, lo necesario. Pero eso me está hablando a mí de señales de abundancia, de puñitos que anuncian una bendición que Dios va a traer sobre su pueblo. Y manteniendo la esencia y el equilibrio de la verdad, las cosas en la tierra no van a mejorar. Te mentiría si yo te dijera que la Biblia dice que todos los gobiernos de la tierra van a ser fenomenales. En este sistema eso no va a ocurrir, eso va a empeorar. Pero sobre el pueblo de Dios en este tiempo, mientras vemos que empeoran las cosas, la gloria de Jehová va a aumentar. Va a ser vista su gloria, y Él lo ha anunciado y Él lo está haciendo ver. Están ocurriendo cosas que por años se esperaban, que nunca se pensaban. Están ocurriendo cosas, y yo no le creo a lo que ve en mis ojos terrenales, yo le creo a lo que Él dice y ha prometido. Así que, hermano, créele a Dios, y de Él espera lo mejor, porque Dios tiene lo mejor para su pueblo en este tiempo. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, somos nosotros, su pueblo. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay años donde se comen las empresas, donde se come la provisión, donde se comen. Estos animales representan cosas que se comieron, esas cosas. Pero el Señor dice, le restituiré. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente
al cual Él habrá llamado. Fíjense esto. Esa profecía es para estos tiempos. Y allí habla también de oscuridad. El sol dejará de dar su luz, la luna también. Y habla de un remanente, de un pueblo de Él. Él habla oscuridad sobre la tierra, y del pueblo de Él le habla: si te arrepientes, si caminas de corazón con Él, te restituiré y te devolveré lo que los años comieron. Y en el día de mi venida, porque ustedes invocan mi nombre, habrá salvación para ustedes. No sé si lo ven, pero ahí está clarito y completico. Finalmente, leemos Hebreos. Este es el último pasaje que leemos en esta palabra: el valor de permanecer. Hebreos capítulo 10 y verso 35. Hermanos, les hablo a los que tenemos mucho tiempo en Cristo. Les hablo a los que somos bebecitos en Cristo. Estamos nuevecitos en el Señor. Todos, los que tenemos mucho y los que tenemos poco. Si Dios permitiese pruebas, pues esas pruebas llegarán. Pero el mismo Dios que las permitirá ha dicho en su palabra: seremos más que vencedores. Hermanos, nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdernos. Nosotros somos de los que seguimos adelante para salvarnos. Así que adelante, adelante, que para el pueblo de Cristo, lo mejor está por venir. No así para los pueblos que no son de Cristo. No perdáis pues, Hebreos 10:35, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si te están golpeando las pruebas y estás intentando perder la confianza, Dios te dice: no pierdas la confianza. Esa confianza en Él tiene un grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesario? La paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, falta poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué significa? Que no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos que Dios nos ha dicho. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero el Señor nos bendijo con esta palabra sobre nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuántos tendremos paciencia y fe en el Señor? Y veremos su bendición y su gloria. Veremos su restitución, su provisión en nosotros. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, que nos ayuda a estar conscientes, con los pies sobre la tierra, a dar por sentado que es normal, que si tú lo permites, solo si tú lo permites, tengamos que pasar por diversas pruebas. Pero después que sea probada nuestra fe, la cual, aunque más preciosa que el oro, se prueba con fuego, habiendo nosotros, Señor, con tu ayuda permanecido, habiendo tenido paciencia, habiendo perseverado, tú mismo, dice tu palabra, nos afirmarás, nos establecerás y nos darás tu bendición, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.